Estamos grabando. ¿Qué tal, gente de YouTube? Seguidme en Twitch. Es una obligación, siempre es una obligación. Y hoy vamos a seguir con este maravilloso libro, Propaganda, de Edward Bernays. Nos quedamos en el capítulo 5. Y vamos a ver qué nos cuenta. Lo leeremos y iremos comentando, porque os recuerdo que es muy interesante. Muy interesante. Así que vamos a empezar. Capítulo 5. Los negocios y el público. La relación entre el mundo de los negocios y el público se ha estrechado en las últimas décadas. Hoy en día, el público se está convirtiendo en socio de las empresas. Son varias las causas que podrían explicar esta situación. Algunas de orden económico, otras se deben al creciente interés y comprensión de los negocios por parte de la gente. Las empresas se percatan de que su relación con el público no se limita a la producción y venta de un determinado producto, sino que esta relación incluye también la venta de sí mismas y de todo aquello que representan en la mente del público. Muy interesante esta nueva concepción que nos propone Edward Bernays, porque es la concepción que se lleva hoy en día. Empresas como Samsung, como Apple, no solo nos venden sus productos, sino que nos venden también una imagen de sí misma, unos valores, una visión y una misión, ¿no? Que son cosas que se estudian en las carreras de mercadotecnia, que es lo que las grandes empresas tienen, ¿no? Y también cierta responsabilidad corporativa, social, etcétera. Por eso las empresas no solo se dedican a vender productos, sino que también intentan influir, intentan formar parte cada vez más de diferentes ámbitos que no tienen nada que ver con el mercado en sí o con la venta en sí. Por eso hay muchas asociaciones que están financiadas por diferentes empresas que se dedican, por ejemplo, a dar juguetes a los niños, a investigar ciertas enfermedades, incluso a asfaltar calles, a hacer polideportivos, etcétera, etcétera. No solo se dedican a la venta, ¿no? Quieren influir, quieren estar en muchas partes de nuestra vida. Hace 20 o 25 años, las empresas pretendían llevar sus asuntos sin tener en cuenta al público. El saldo de aquella política fue una época de escándalos, durante la cual se atribuyeron, con justicia o sin ella, múltiples pecados a la búsqueda del propio interés. Frente a una conciencia pública enardecida, las grandes empresas se vieron obligadas a dar un paso atrás y aceptar que sus negocios sí eran asunto de la gente. Si hoy en día las grandes empresas pretendieran retorcerle el pescuezo al público, se produciría una reacción parecida a la de 20 años atrás, y la gente se rebelaría e intentaría hacer lo propio con las grandes empresas apoyando leyes restrictivas. Las empresas son conscientes de la toma de conciencia del público. Que se haya producido esa toma de conciencia mutua ha permitido una cooperación sana entre la empresa y el público. Otra causa que puede explicar esta relación creciente estriba, sin lugar a dudas, en los distintos fenómenos surgidos de la producción en serie. Esta solo resulta rentable si se puede mantener un ritmo, en otras palabras, si se logra vender el producto en cantidades estables o crecientes. En consecuencia, si a principios del siglo XIX la demanda creaba la oferta en el seno de un sistema de producción dominado por la artesanía o la producción a pequeña escala, hoy en día la oferta no puede quedarse de brazos cruzados y debe intentar crear la demanda correspondiente. Una sola fábrica, con el potencial necesario para abastecer a un continente entero con su producto característico, no puede permitirse esperar a que el público se lo pida. Debe mantenerse en contacto permanente con el gran público mediante los anuncios y la propaganda para asegurarse la demanda constante imprescindible para rentabilizar unas instalaciones tan costosas. ¿Qué vemos aquí? Pues vemos que ya no se trata de satisfacer una necesidad, sino que la empresa debe crear esa necesidad en el público. Por eso necesita estar constantemente en contacto, en comunicación con el público, ya sea mediante la publicidad, la propaganda, anuncios, mediante acciones diferenciadas y especiales, mediante concursos, mediante festivales, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que aparecer la empresa y obligar de una manera inconsciente al consumidor a que compre sus productos, ¿no? Ello supone un sistema de distribución infinitamente más complejo que el de antaño. Producir consumidores atentos a lo bonito que es esto que nos está contando. Producir consumidores. Fabricarlos.
Es muy interesante. Producir consumidores, ese es el nuevo problema. No me basta con conocer mi negocio, la producción de un producto en particular. Debo comprender también la estructura, la personalidad y los prejuicios de un público potencialmente universal. Por eso, si el público tiene ciertos valores, las empresas suelen utilizarlos para vender o para aparentar ante ese público que siguen los mismos valores. Véase, por ejemplo, con el colectivo LGTBI, con muchas reivindicaciones sociales, como las empresas también las utilizan pues para aparentar que comparten los mismos valores que al público al que quieran dirigirse. Es tan sencillo como eso. Solo hay que ver en las empresas multinacionales cómo utilizan, por ejemplo, el colectivo LGTBI, se pone la banderita en sus logos. Solo hay que ver si lo hacen en países que no tienen esos valores, ¿no? Como los países musulmanes, muchos de ellos, casi todos, no tienen una muy buena imagen del colectivo LGTBI. Y si esa empresa utiliza esa bandera en ese país, significa que sí que está comprometida, pero seguramente no lo hará. Porque no le interesa, porque perdería ese mercado, ¿no? Cabe hallar otra razón en la mejora de la técnica publicitaria, tanto en lo que hace al tamaño del público al que se dirige mediante la palabra impresa como a los métodos de los que se sirve. El crecimiento de los periódicos y las revistas, cuyas tiradas superan ya el 1.000.000 de ejemplares, y el arte de la publicidad moderna, que sabe cómo lograr que un mensaje sea atractivo y persuasivo, han situado al empresario en una relación personal con un público enorme y diverso. Otro fenómeno moderno que influye sobre las políticas generales de las grandes empresas consiste en la competencia entre varias marcas y el resto de la industria a la que éstas pertenecen. Otra clase de competencia se da entre sectores industriales enteros que rivalizan por el dinero del consumidor. Cuando, por ejemplo, un fabricante de jabón afirma que su producto rejuvenece, es obvio que se propone cambiar la opinión del público acerca del jabón en general. Pretensión esta de la máxima importancia para esa industria en su conjunto. O cuando la industria del mueble metálico trata de convencer al público de que es preferible que gaste su dinero en muebles de metal a gastarlo en muebles de madera, no cabe duda de que se propone cambiar el gusto y los valores de una generación entera. En ambos casos, la empresa pretende inyectarse en las vidas y costumbres de millones de personas. Esto pasa también con, por ejemplo, los coches eléctricos, ¿no? Que entran en nuestras vidas por una marca en particular, pero que benefician o cambian toda la industria de los automóviles. También en un sentido más inmediato, las empresas dependen cada día más de la opinión pública. El volumen creciente y la distribución cada vez más amplia de la riqueza en Estados Unidos permiten que miles de personas inviertan en participaciones industriales. La salida a bolsa o la emisión de bonos que una empresa en expansión debe realizar si quiere alcanzar el éxito solo pueden efectuarse si la firma entiende cómo granjearse la confianza y la simpatía del público en general. La empresa debe expresarse y hacer pública toda su existencia corporativa a fin de que el público la entienda y la acepte. Debe escenificar su personalidad e interpretar como un actor sus objetivos en cualquier lugar en el que estos coincidan con la comunidad o país del que forma parte. Esta parte sí que se ha quedado desfasada, ¿no? Porque ya no es necesaria esa comunicación con el público, porque hay un intermediario entre las ampliaciones de capital de las empresas y el público en general, que es la bolsa de valores. La bolsa de valores se encarga de gestionar todo este cúmulo de informaciones y de comunicar una parte con otra, ya sea mediante diferentes aplicaciones, ya sea mediante el sitio físico de la bolsa de valores, que se encuentran sobre todo en las capitales o en las grandes ciudades de los países, ya sea mediante periódicos, por ejemplo, económicos especializados en bolsa, en elementos financieros. No hace falta que la empresa hable directamente con el público general, sino que simplemente mediante la bolsa y mediante estos medios especializados tendrá informada a la gente que realmente esté interesada en invertir, ¿no? en valores, en bolsa. Una corporación petrolera que entienda de verdad las intrincadas relaciones que mantiene con el público ofrecerá un buen petróleo, pero también una política laboral intachable. Un banco deberá hacer gala de una dirección irreprochable,
y conservadora no menos que de unos cajeros honrados, tanto en su vida pública como privada. Una tienda especializada en ropa de caballeros a la moda expresará mediante su arquitectura la autenticidad de los bienes que vende. Una panadería tratará de impresionar a su clientela con la higiene observada en el proceso productivo, envolviendo las barras de pan en papel a prueba de polvo y abriendo de par en par la fábrica a las miradas del público, pero también con la limpieza y el atractivo de sus camionetas de reparto. Una empresa de la construcción procurará que el público sepa que sus edificios son resistentes y seguros, tanto como que sus empleados reciben compensaciones cuando sufren algún accidente laboral. Donde quiera que una empresa afecta la conciencia del público, debe procurar revestir sus relaciones públicas con aquel matiz particular que se compadece con los objetivos que se ha propuesto. Vemos que no se trata solamente de vender un producto, sino que alrededor de ese producto hay más cosas, ¿no? Hay ciertos valores, hay cierta moralidad, cierta ética, cierta manera de entender el mundo y las relaciones entre los individuos que viven en él, y las empresas también buscan vender eso. Y ese mundo que es diferenciado o que se diferencia del producto en sí, ese mundo depende de los valores imperantes en la sociedad en ese momento, que pueden ser valores conservadores, valores de progreso, de derechas, de izquierdas, lo que sea. La empresa buscará repetirlos, reflejarlos en su producto para que se venda más. Sencillamente eso. Porque recordad que la única ideología de las empresas es el dinero. Punto. Al igual que el jefe de producción, quien debe conocer cualquier elemento o detalle relativo a los materiales con los que trabaja, la persona a cargo de las relaciones públicas de una empresa debe estar familiarizada con la estructura, los prejuicios y los antojos del público general, y debe lidiar los problemas que se le presenten con el máximo celo. El público tiene sus propios valores, exigencias y hábitos. Puedes modificarlos, pero ni se te ocurra intentar llevarle la contraria. No puedes convencer a una generación entera de mujeres de que se pongan faldas largas, pero quizás sí logres convencerlas de que se vistan con vestidos de cola para las cenas de gala, con la ayuda de los líderes de la moda. El público no es una masa amorfa que pueda moldearse a voluntad o a la que se pueda imponer órdenes. El público y las empresas poseen sendas personalidades propias cuyas relaciones recíprocas deben estar presididas por la concordia. Los conflictos y las sospechas perjudican a público y negocios por igual. La empresa moderna debe estudiar en qué términos puede darse una relación amistosa y mutuamente beneficiosa. Debe saber explicarse al público. Debe explicar qué se propone y cuáles son sus objetivos con palabras que el público pueda comprender y acepte de buen grado. Muy interesante esto. Y esto pasa también en términos políticos y en términos sociales. A una persona no se le convence atacándola, sino llevándola por el camino, sugiriendo, como se suele decir, seduciendo a esa persona para que haga cierta cosa, atrayéndola de alguna manera. Como aquí explica con un ejemplo muy sencillo, no se puede obligar a una mujer a llevar un vestido largo. Tú no le puedes decir, tú, mujer, lleva este vestido porque así lo digo yo, que soy Hugo Boss, o yo qué sé, pues Chanel, lo que sea, me da igual, cualquier empresa de moda. No, se debe sugerir y se debe hacer mediante ciertos mecanismos, ciertas personas de interés, mediante las personas que esas mujeres hagan caso. Y se debe sugerir, seducir, enseñar las bondades de por qué llevar vestido largo es mejor que no llevarlo. Pero jamás insultar a alguien por no querer llevar ese vestido. Creo que es muy importante, ¿no? Creo que además está muy bien escrito y tiene bastante razón en eso. La empresa no acepta sin rechistar los designios del público, pero tampoco debería creer que puede dictar los comportamientos del público. Si bien es cierto que éste tiene que agradecer los grandes beneficios económicos que ofrecen las empresas merced a la producción en serie y al marketing científico, no lo es menos que la empresa debe agradecer que el público desarrolle un sistema de valores con distinciones cada vez más precisas y procurar entender sus demandas y saber satisfacerlas. La relación entre la empresa y el público solo será saludable si se basa en un toma y daca. Es decir, que a las empresas les interesa muchísimo, y por eso en las empresas que se dedican al estudio de la investigación de mercados, de la mercadotecnia, lo que más interesa son
los estudios y las investigaciones que se basan en qué piensa el público sobre diferentes temas, más que en qué producto le va a gustar. Porque las encuestas y los estudios que analizan los valores de los ciudadanos de un país son mucho más interesantes para adornar un producto que el hecho de que a las personas les interese o no tu producto o lo necesiten realmente. Por eso en empresas de investigación de mercados o de publicidad, de mercadotecnia, los estudios de valores, los estudios que se encargan de ver qué les interesa a los ciudadanos, qué valores tienen, qué visión moral y ética de la vida tienen, son muy interesantes y son muy utilizados. La necesidad de un campo especializado en las relaciones públicas fue la consecuencia necesaria de esta situación. La empresa llama ahora al asesor en relaciones públicas para pedirle consejo, para que explique sus propósitos al público y que sugiera aquellas modificaciones necesarias que puedan adaptarla a las exigencias del público. Las modificaciones así recomendadas para ajustar el negocio a sus objetivos y a la demanda pública puede que atañan a las cuestiones más generales de la política empresarial o a los detalles aparentemente más triviales de la producción. Puede que en cierta ocasión sea necesario transformar íntegramente las líneas de producción para adaptarlas a una demanda pública cambiante. En otra ocasión quizás se descubra que el problema estriba en algo tan nimio como el uniforme de los dependientes. Una joyería puede quejarse de que su clientela se está reduciendo a las clases más altas porque tiene fama de vender artículos muy caros. En este caso, el asesor en relaciones públicas puede proponer poner en el escaparate artículos de precio medio, incluso si ello acarrea pérdidas. No porque la firma desee dar preferencia a un comercio de precios medios, sino porque de cada 100 compradores de estos artículos que se consigan hoy, cierto porcentaje habrá alcanzado una posición desahogada dentro de 10 años. Unos grandes almacenes que se propongan entrar en el negocio de las clases altas puede que se vean obligados a emplear a licenciados universitarios como dependientes y contratar a artistas modernos reconocidos para que diseñen los escaparates o exposiciones temporales. Un banco puede sentir la necesidad de abrir una sucursal en la Quinta Avenida no porque la cifra de negocio en esa calle de Nueva York justifique los gastos, sino porque una bonita sucursal en la Quinta Avenida expresa perfectamente aquella clase de llamada de atención que se quiere dirigir a los futuros clientes, y en este sentido quizás sea tan importante que el portero sea educado o que el suelo esté siempre limpio como que el director de la sucursal sea un buen conocedor de los mercados financieros. Y sin embargo, los efectos positivos de esta sucursal pueden quedar en agua de borrajas si se descubre que la esposa del presidente del banco se ha visto implicada en algún escándalo. Bueno, esta última parte solo pasa en los países de corte protestante que no tienen la confesión y que cuando cometen un pecado se culpabilizan hasta límites insospechados, ¿no? Pero sí que tiene razón aquí y seguro que muchas y muchos de vosotros os habéis preguntado alguna vez ¿qué hace esta tienda aquí tan grande? Si seguramente estarán perdiendo dinero, no más seguro, porque no veo que haya mucha gente dentro, no veo que hagan mucho volumen de negocio, ni que se hable mucho de ella, ni nada por el estilo, ¿no? Pues esa tienda hace el papel de, que dice aquí muy bien Edward Bernays, el papel de dar cierto prestigio a la marca, ¿no? Por ejemplo, como el banco que está en la Quinta Avenida. Puede que no entre ni Dios, pero yo tengo un banco en la Quinta Avenida. Eso denota prestigio. Porque puedo tenerlo, porque me lo puedo permitir como empresa, porque el alquiler debe ser muy caro. Entonces, el que yo esté en la Quinta Avenida significa que me van bien las cosas, ¿no? Ese es el nivel y esa es una manera también de indicar la salud de una marca, de una empresa, ¿no? Tener en sitios prestigiosos tu pequeña parcelita que denota pues una posición mejor que otras empresas que no están ahí. La gran empresa estudia cada movimiento que pueda expresar su auténtica personalidad, sirviéndose de cualquier medio al efecto. Con el mensaje comercial directo o la alusión estética más sutil, procura trasladar al público la calidad de los bienes que tiene que ofertar. Bienvenido, Pecapoco. Sí, buen ejemplo de esto es Apple. Apple con sus tiendas seguramente no ganará mucho dinero. Con muchas de ellas. Pero está en un lugar exacto. Esto pasa también con muchas firmas de moda.
Muchas tiendas de ropa de alta gama, de ropa de lujo, se encuentran en sitios que seguramente tendrán pérdidas por el alquiler, por lo que les cuesta el alquiler, pero están en ese sitio, y eso es lo importante. Una tienda que pretenda alcanzar un gran volumen de ventas en artículos baratos pregonará sus precios un día sí y otro también, concentrando todo su mensaje en los medios que pone al alcance del comprador para que ahorre dinero. Pero una tienda que busque un amplio margen de beneficios en ventas de un solo artículo intentará asociar su imagen con valores como la distinción o la elegancia, ya sea con una exposición de maestros antiguos o mediante la actividad social de la esposa del propietario. Seguimos viendo aquí ejemplos de cómo el producto al final no importa tanto, porque es importante, ojo, el producto que ofreces es importante, sino que también importa cómo lo vistas. Importa todo lo que hay alrededor del producto si lo quieres vender. Tenemos que tener claro que esto es una visión 360, es una visión que holística, es multidisciplinar. Hay que tener en cuenta muchísimos aspectos, no solo el producto, ni el diseño, ni lo que ofrece el producto, ni lo que hace, sino qué valores quiero expresar, qué marco ético y moral tengo, qué misión y qué visión tiene mi empresa, qué más hago por la sociedad además de vender un producto, cuáles son mis clientes, qué necesidad digo satisfacer de mis clientes, ¿no? Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Es un trabajo arduo y que se trata de estudiar intensamente el mercado, que no son más que los consumidores. Hay que tener claro qué es lo que desean, qué valores tienen, qué es lo que buscan, qué visión y misión también tienen los consumidores. Por ejemplo, si se interesan muchísimo por el cambio climático, por el medio ambiente, lo mejor que puede hacer tu empresa para vender sus productos y que parezcan realmente buenos para ese tipo de consumidores es, uno, intentar hacer productos mucho más verdes, mucho más ecológicos, y dos, puedes apoyar o hacer diferente responsabilidad social corporativa y apoyar diferentes causas que traten pues de ayudar de manera diferente pues el medio ambiente, ya sea limpiando playas, ya sea dando dinero para salvar animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el producto, pero las empresas lo hacen. ¿Por qué? Por lo que también está diciendo este señor en 1927. Ojo, que no lo está diciendo ayer. Esto está escrito en 1927. Este señor lo dijo. Lo que está diciendo es, no solo importa el producto, sino también eso que no es el producto. Porque al final la gente dice, hostia, esta empresa no solo me está intentando vender un teléfono, sino que también está pensando en otras cosas a las que yo también pienso y me preocupo por ellas, como el cambio climático, lo que ustedes quieran. ¿Vale? Las actividades de relaciones públicas de una empresa no pueden convertirse en un manto protector que oculte sus verdaderos propósitos, que es ganar dinero. Además de inmoral, será un mal negocio poner en el escaparate unos pocos artículos de alta calidad si el producto que se vende es en realidad de calidad media o baja, pues la impresión general que se da es falsa. Una cosa que no entiende la gente, y que es cierta, es que el marketing, la publicidad no puede mentir. No, mejor dicho, sí que puede mentir. No funciona si mientes. ¿Vale? No funciona si mientes por lo que está diciendo él. Porque se ve la falsedad. Se ve a leguas la falsedad. Entonces, a nadie le gusta que le mientan. Fíjate que he puesto el automod a mitad y aún así me... Ah, no te preocupes, Pipe. Espero que todo vaya bien. Espero que todo te vaya bien y que no te preocupes. Lo menos importante es esto, ¿vale? Espero que todo te vaya bien y ya verás esto cuando sea. Da igual, si es que no es importante esto. Es más importante la familia y que espero que, como digo, que todo vaya bien. Muchas gracias solo por haberte pasado con eso. Y a mí ya me vale. Y vemos como mentir no sale bien a ningún tipo de empresa. Por lo tanto, la comunicación no tiene que ser una comunicación basada en mentiras,
sí que puede ser una comunicación basada en metáforas, en imágenes, en alusiones, pero que no necesariamente tienen por qué ser mentira. De hecho, no funciona si es mentira. Una política de relaciones públicas intachable no se permitirá el empleo de afirmaciones exageradas o fraudulentas para congregar a toda la concurrencia, sino que procurará escenificar el negocio vívidamente y sin faltar a la verdad a través de cualquier camino que conduzca a la opinión pública. La compañía ferroviaria New York Central intentó durante décadas llamar la atención del público no solo apelando a la velocidad y seguridad de sus trenes, sino también a su elegancia y comodidad. No en vano, la corporación halló su más perfecta encarnación ante el gran público en la figura de un caballero tan encantador y zalamero como Chauncey M. Depew, un escaparate ideal para semejante empresa. El tal Chauncey, que nació en 1834 y murió en 1928, fue senador estadounidense de 1899 a 1911. Si bien es cierto que las recomendaciones del asesor en relaciones públicas pueden variar infinitamente en función de las circunstancias particulares, no lo es menos que su plan general de trabajo puede resumirse en dos conceptos que podría denominar interpretación continua y dramatización mediante el subrayado. Ambos pueden ponerse en práctica alternativa o simultáneamente. Esto es muy interesante, vamos a ver qué nos cuenta. La interpretación continua puede lograrse intentando controlar cualquier aproximación a la mente pública de suerte que la gente reciba la impresión deseada, a menudo sin percatarse de ello. El subrayado, por su parte, captura vívidamente la atención del público y la fija en algún detalle o aspecto que sea emblemático de la empresa en su conjunto. Cuando una gran inmobiliaria está construyendo un rascacielos de oficinas, procura que superen 2 metros al rascacielos más alto construido hasta la fecha. En eso consiste la escenificación. Vamos, que hay que tener cierto teatrillo. Hay que intentar destacar en algo. Aunque sea superfluo, aunque no tenga nada que ver, hay que destacar en algo. Hay que ser único, original en algo. Solo podrá decidirse cuál de los métodos es el indicado o si los dos deben aplicarse simultáneamente tras un estudio completo de los objetivos y las posibilidades específicas. Otro ejemplo interesante de cómo llamar la atención del público sobre las virtudes de un producto lo encontramos en el caso de la gelatina. El Instituto Mellon, para la investigación industrial, probó sus beneficios como digestivo y suplemento del valor nutricional de la leche. Se sugirió que la mejor manera de seguir investigando y probar los beneficios de la gelatina era que algunos hospitales y sistemas escolares la usaran, y así se hizo. Los resultados positivos de las pruebas se transmitieron a otros investigadores destacados en la especialidad, quienes, acto seguido y sometiéndose a ese liderazgo de grupo, comenzaron a emplear la gelatina con los mismos fines científicos que parecían indiscutibles según las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Mellon. La idea empezó a cobrar fuerza. La gran empresa tiende a hacerse más grande. Merced a las fusiones y los monopolios, el número de personas con las que entra en contacto directo no deja de crecer. Ello acarrea la intensificación y multiplicación de las relaciones públicas de las empresas. Lo que está diciendo aquí Edward Bernays es una idea que siempre se cumple, ¿vale? Y los liberales dicen que no, pero es cierto que las empresas tienden a concentrar su poder, por lo tanto tienden a la creación de monopolios. Mínimo de oligopolios, que es que el mercado esté en manos de muy pocas empresas. Son muchos los tipos de responsabilidad. Hay una responsabilidad con los accionistas. Puede que 5 personas o puede que 500.000. Quienes han confiado su dinero a la empresa y tienen el derecho de saber qué uso se le está dando. Por eso hay cenas de accionistas, reuniones de accionistas. Por eso hay cada cuatrimestre, cada semestre, cada cierto tiempo se dan referencias, informes simplemente para los accionistas, informes financieros, informes de ventas a futuro, de crecimiento, de diferentes aperturas a nuevos mercados, de inversiones, de gastos, que no van dirigidos al público en general, sino que van dirigidos a los accionistas que han puesto su dinero y que quieren saber qué es lo que va a ocurrir con la empresa a futuro, ¿no? Para ver si ese dinero ha sido bien invertido o no.
Una empresa que sea plenamente consciente de su responsabilidad para con sus accionistas les enviará frecuentes cartas exhortándoles a utilizar el producto en el que han invertido su dinero y a que se sirvan de su influencia para promover sus ventas. Asimismo, tiene una responsabilidad contraída con el distribuidor. Esta puede expresarse invitándole a visitar la fábrica matriz, corriendo los gastos a cuenta de la empresa. También es responsable ante la industria en su totalidad, por lo que la empresa debe renunciar a incrementar sus ventas con anuncios exagerados y deshonestos. Tiene una responsabilidad con el vendedor minorista y se hará cargo de que el representante de sus productos exprese bien la calidad del producto que debe vender. Existe una responsabilidad hacia el consumidor, a quien impresionará favorablemente una fábrica limpia y bien administrada, que reciba a los consumidores con las puertas abiertas. Y el público en general, al margen de su función como consumidor en potencia, verá alterada su actitud hacia la empresa por lo que pueda saber acerca de sus movimientos financieros, su política laboral o sobre las condiciones de habitabilidad de las casas donde viven sus empleados. Por trivial que pueda parecer, no hay detalle que no influya en el público en sentido favorable o desfavorable. La personalidad del presidente puede revestir importancia, pues quizá escenifica la empresa en su conjunto a ojos de la mente pública. Quizás sea muy importante saber a qué obras benéficas contribuye y en qué organizaciones cívicas tiene un cargo. Si es un líder de la industria, puede que el público pida que lo sea también de la comunidad. Vemos que aquí hay cosas que se equivocan. Por ejemplo, de muchas empresas no conocemos el chief leader, ¿no? El cabeza, el comandante en jefe, ¿no? No lo conocemos porque no aparece y porque no desea aparecer. Porque quizá no es una persona carismática, una persona que pueda caer bien, quizá no sea necesario que aparezca. Por eso tienen sus CEOs que más o menos saben comunicarse con el público o saben dar diferentes charlas. Por ejemplo, un empresario que sí que está en el público, Elon Musk sí que aparece de manera recurrente y se comunica de manera recurrente o deja mensajes en Twitter con bastante asiduidad. Y vemos que muchas veces la caga enormemente. Aún así tiene bastante tirón entre muchísima gente. Yo no soy muy fan de Elon Musk. Pero hay gente que no le interesa salir, ¿no? Jeff Bezos, por ejemplo, no sale todo el rato hablando todos los días. No sé si me explico. El hombre de negocio se ha convertido en un miembro responsable del grupo social. No se trata de dedicarse al chalaneo o de crear una ficción pintoresca para mejor consumo del público. Se trata simplemente de hallar las maneras apropiadas de expresar la personalidad que se pretende escenificar. Algunos hombres de negocios no encontrarán mejor asesor en relaciones públicas que a sí mismos. Pero en la mayoría de casos, el conocimiento de la mente pública y de las maneras en que ésta reaccionará ante un reclamo constituye una función especializada que debe asumir un profesional experimentado. Es mi opinión que la gran empresa es cada día más consciente de ello. Cada vez sabe sacar mejor provecho de los servicios del especialista en relaciones públicas, sea cual sea el título que se le confiere. Y estoy convencido de que a medida que las grandes empresas vayan creciendo, también lo hará la necesidad de personas que sepan manipular con maestría los innumerables contactos de la empresa con el público. A menudo, las relaciones públicas recaen en manos de un especialista ajeno a la empresa, en lugar de serles confiadas a un empleado de la compañía. Ello puede deberse a que la aproximación correcta a un problema quizás sea indirecta. Por ejemplo, cuando los productores de maletas intentaron hallar la solución a algunos de sus problemas, con una política de relaciones públicas, se dieron cuenta de que la actitud de las compañías ferroviarias, las empresas navieras y las compañías ferroviarias de titularidad pública de otros países constituía un factor importante en la gestión de los equipajes. Si se puede formar a una compañía ferroviaria y a un maletero para que aprendan en beneficio propio a gestionar los equipajes con mayor facilidad y prontitud, ocasionando menos daños a los equipajes y menos molestias a los pasajeros, si la compañía naviera relaja en beneficio propio las restricciones de equipaje, si el gobierno extranjero hace lo propio con las tasas aplicadas sobre el equipaje y el transporte para fomentar el turismo, entonces los fabricantes de maletas se verán beneficiados. Aquí, y se me ha ocurrido ahora, mientras estaba leyendo esto, ¿qué relación tendrán las empresas, sobre todo las más famosas empresas fabricantes de maletas o de
sí, de enseres de equipaje con las aerolíneas que ponen las restricciones al mismo. No sé si me explico, ¿no? Quizá tienen algún tipo de relación. Quizá se han puesto de acuerdo en algún momento en las medidas que debe tener nuestro equipaje, en lo que podemos llevar o no, en tener varios tipos de equipaje, en tener una maleta de brazo que sí que puede entrar, otras que no, depende del tamaño, por lo tanto necesitas varias maletas, en la que llevas en la mano quizá no te quepa todo lo necesario para hacer un viaje, aunque sea un viaje cortito, y necesitamos realmente varias maletas y quizá estén compinchadas, porque aquí se está viendo que es importante, ¿no? Los fabricantes vieron que si querían incrementar sus ventas, debían arrimar estas y otras fuerzas a su sardina. De ahí que la campaña de relaciones públicas no se dirigiera al público, que era el consumidor final, sino a los elementos que hemos mencionado. Es decir, que muchas veces debemos también tener en cuenta a nuestros proveedores, a nuestros consumidores o a nuestros complementarios, ¿no? ¿Qué complementa nuestro producto? Pues imaginemos que yo soy una pasta de dientes, el producto complementario es el cepillo de dientes con los que nos cepillamos los dientes. Si yo como empresa de pasta de dientes quiero mejorar la imagen que tiene mi producto, tendré que ver también la relación que tiene mi producto con los cepillos de dientes e intentar relacionarlo con el mejor cepillo de dientes de ellos. Por lo tanto, tendré que ver qué marcas son las mejores de ese mercado y ver cómo arrimar a mi sardina esas marcas, ¿no? Para ligar mi producto a esas marcas de cepillos de dientes que son tan buenas y que son tan utilizadas, y así se asocie mi pasta de dientes con ese producto o ese cepillo de dientes tan bueno, ¿no? ¿Se entiende, no, el ejemplo? Asimismo, si el fabricante de maletas logra educar al público en general y enseñarle qué ropa debe ponerse cuando se va de viaje y en qué momento debe hacerlo, puede que esté contribuyendo al aumento de las ventas de ropa de hombre y de mujer, pero al mismo tiempo es posible que vea incrementadas sus ventas de maletas. Es como toda una rueda que está relacionada constantemente. En la medida en que va a las causas básicas, la propaganda muy a menudo puede hallar su máxima efectividad a través de sus métodos de introducción. Se puede dirimir una campaña contra unos cosméticos perjudiciales para la salud, empuñando la defensa de un entorno a la esponja y al jabón natural, un combate que, como es lógico, asumirán como propio las autoridades de salud de todo el país, las cuales llamarán al regreso a la práctica saludable y utilísima de la esponja y la pastilla de jabón en detrimento de los cosméticos. Es decir, que muchas veces para cambiar la actitud de las personas hacia un producto que es perjudicial, no se trata de prohibirlo, quizá sea contraproducente, ¿no? Prohibir un producto directamente, sino aumentar la visibilidad de otros productos, que en este caso habla de cosméticos contra jabón naturales, de otros productos que son buenos para la salud de las personas, ¿no? Potenciar esos en detrimento de los productos que son dañinos. Así el consumidor directamente irá a los productos que son buenos y dejará de utilizar los productos que son a priori malos, ¿no? O que nosotros hemos detectado como malos o negativos o perjudiciales, ¿no? Para la persona. A menudo el desarrollo de la opinión pública en favor de una causa o línea de acción constructiva desde un punto de vista social puede ser consecuencia del deseo por parte del propagandista de poner coto al problema que pretende resolver y que la causa constructiva podría solventar. De actuar así, el propagandista está desempeñando una función social en todos los sentidos. Encontramos una política de relaciones públicas igualmente impecable en el caso de un fabricante de zapatos que confeccionaba el calzado de servicio de policías, bomberos, carteros y hombres con empleos análogos. Se percató de que si lograba que el público aceptase la idea de que en esos empleos también se debía ir bien calzado, vendería más zapatos y mejoraría la eficacia de esos trabajadores. Como parte de su negocio abrió un gabinete especializado en la protección de los pies. El gabinete diseminó información científica precisa sobre cómo mejorar el cuidado de los pies, principios que el fabricante había incorporado a la confección del calzado. De este modo logró que las administraciones públicas, jefes de policía y jefes de bomberos, entre otros responsables que se interesaron por el bienestar y la comodidad de sus empleados, fomentaran tanto las ideas que el producto representaba como el producto en sí, con el efecto consiguiente de que sus zapatos empezaron a venderse mejor.
La aplicación de este principio, a saber, descubrir el denominador común entre el interés del objeto que se vende y la simpatía del público, se puede refinar hasta el infinito. ¿No? Vemos que lo interesante no es ya vender tu producto, demostrar que es beneficioso, sino rodear, hacer que la sociedad lo vea, ¿no? Que lo sienta como beneficioso. Uy, perdonad. Voy a beber un poquito de agua, ¿eh? Que ya está haciendo calor, madre mía. Vamos allá. Poco importa de cuánto capital puedas disponer, o si los impuestos que pagas son más o menos justos, o si las condiciones de servicio son más o menos adecuadas, si no cuentas con el respaldo de la simpatía de la opinión pública, estás condenado al fracaso. He aquí la opinión de Samuel Insull, uno de los más destacados magnates del ferrocarril, y el finado juez Garry, de la Corporación Estadounidense del Acero, abundaba sobre la misma idea cuando afirmó: en cuanto logras la simpatía del público general, puedes embarcarte en los trabajos necesarios para la expansión. Son muchos los que a menudo pretenden obviar este elemento intangible y difuso, pero de ese modo se encaminan hacia la destrucción. Elbert Henry Garry, 1846-1927, fue un magnate estadounidense y personaje clave en la fundación de la United States Steel Corporation en 1901. Se le conocía como juez Garry, porque ejerció el cargo en un condado del estado de Illinois de 1884 a 1892. La opinión pública ya no se siente inclinada como antaño a mostrarse contraria a las grandes fusiones empresariales. Le disgusta la censura ejercida sobre los negocios por parte de la Comisión Federal de Comercio. Puso fin a las leyes antimonopolio cuando entendió que éstas entorpecen el crecimiento económico. Respalda los grandes monopolios y las fusiones que hace apenas 10 años vilipendiaba. El gobierno permite hoy en día a los conglomerados de productores y distribuidores, tal y como se desprende de las fusiones entre compañías ferroviarias u otros servicios de interés público. Porque en una democracia representativa, los gobiernos reflejan la opinión pública y ésta es favorable al crecimiento de empresas industriales gigantescas. En opinión de los millones de pequeños inversores, las fusiones y los monopolios son gigantes bondadosos y no ogros, por el recorte en costes que han efectuado, sobre todo como consecuencia de la producción en serie y del que los consumidores también han podido beneficiarse. Vemos aquí que se equivoca bastante porque toda concentración es negativa. Para el consumidor, me refiero. En gran medida todo ello se debe al uso deliberado de la propaganda en todos los sentidos. No se debe solamente a la modificación de la opinión pública, práctica habitual de los gobiernos en tiempos de guerra, sino a menudo a los cambios operados en la misma empresa. Una empresa cementera quizá colabore gratuitamente con las empresas a cargo de la construcción de carreteras, financiando laboratorios experimentales para así poder garantizar unas carreteras de la máxima calidad para el público. Una compañía de gas financia una escuela de cocina gratuita. Pero sería imprudente e insensato dar por sentado que, puesto que el público se ha puesto del lado de las compañías, permanecerá siempre ahí. No fue sino en tiempos recientes que el profesor Ripley de la Universidad de Harvard, una de las autoridades más destacadas del país en organización y práctica empresariales, expuso algunos aspectos de la gran empresa que podrían minar la confianza pública en las grandes corporaciones. William Z. Ripley, 1867-1941, fue un destacado crítico de las prácticas abusivas de las empresas estadounidenses en los años 20 y 30 del siglo pasado. No obstante, es más conocido por sus ideas racistas plasmadas en The Races of Europe, en 1899. Era un gran hombre este señor, ¿no? Madre mía. Este señor señaló que la supuesta fuerza electoral de los accionistas a menudo resulta ilusoria,
Que los estados contables anuales son a veces tan breves y sucintos que al hombre de a pie no pueden menos que parecerle patrañas redomadas, que la extensión del sistema de acciones sin derecho a voto a menudo deja el control de las corporaciones y de sus finanzas en manos de una camarilla de accionistas, y que algunas corporaciones se niegan a proporcionar una información suficiente que permita al público conocer la situación real de la empresa. Es más, por muy bien dispuesto que esté el público hacia las grandes empresas en general, las empresas que prestan servicios públicos representan un blanco fácil para el descontento de la gente y deben conservar su simpatía con el máximo cuidado y vigilancia. Estas y otras corporaciones de carácter semipúblico nunca podrán bajar la guardia porque de recrudecerse los ataques que mencionaba el profesor Ripley, y en opinión del público ser estos merecidos, tendrán que verse las competiciones de rescate al gobierno de la nación y a las autoridades municipales, a menos que cambie la situación y procuren conservar el contacto con el público en todos los flancos de su existencia corporativa. El asesor en relaciones públicas debería ser capaz de prever estas tendencias de la opinión pública y ofrecer las recomendaciones pertinentes para soslayarlas, ya sea convenciendo a la gente de que sus miedos o perjuicios carecen de fundamento o bien, en ciertos casos, modificando la acción del cliente hasta eliminar la causa de descontento. En este sentido, puede sondearse la opinión pública y descubrir los puntos de descontento irreductible. Así podrán desvelarse los aspectos de la situación a los que cabe hallar una explicación lógica. En qué medida las críticas y los prejuicios responden a una reacción emocional conocida y qué factores son imputables a lugares comunes. En cada caso, el asesor, tras estudiar todas las opciones, recomendará una acción o una modificación de la política empresarial para que se produzca el reajuste. Oye, pues voy a darle al aire, porque estoy pasando mucho calor, y voy a darle al aire y voy a darle poquito, aunque sea, que no se oiga tanto, espero que no se escuche mucho, porque madre mía el calor que hace. Sí, yo creo que así está guay. Poquito. Creo que no se escucha. O no se debería de escuchar mucho. Que lo he puesto flojito. Mientras que la nacionalización a menudo no es más que una posibilidad más o menos remota, la propiedad pública de las grandes empresas a través de la creciente inversión pública en bonos y acciones se está convirtiendo en una realidad. Desde este punto de vista, la importancia de las relaciones públicas debe juzgarse por el hecho de que prácticamente todas las corporaciones prósperas esperan el momento en el que puedan ampliar sus operaciones y lanzar nuevas emisiones de bonos y acciones. El éxito de estas emisiones depende del historial general de la empresa en el mundo de los negocios, así como de la simpatía que ésta sea capaz de granjearse entre el público en general. Cuando el fabricante de fonógrafos Victor Talking Machine Company salió a bolsa, se vendieron acciones valoradas en millones de dólares de la noche a la mañana. Por otra parte, existen ciertas compañías que, pese a hacer gala de unas finanzas impecables y ser comercialmente prósperas, no podrían lanzar grandes emisiones de acciones en bolsa porque la opinión pública no las conoce o tiene algún prejuicio contra ellas pendiente de análisis. Esto ya no ocurre, ¿vale? Actualmente, ya hemos explicado anteriormente que al existir la bolsa y al ser un intermediario bastante preciso, esto no ocurre, ¿no? Cualquier compañía que quiere salir a bolsa puede salir a bolsa. Otra cosa es que tenga éxito o no, eso ya depende de la compañía. El éxito de una emisión de bonos y acciones depende en tan gran medida del favor del público que una fusión empresarial tanto puede fraguarse como resultar fallida como consecuencia de la aceptación pública que se creó para lograrla. Una fusión puede generar grandes cantidades de nuevos recursos y podemos afirmar sin temor a equivocarnos que tales recursos, que a veces se cifran en millones de dólares para una sola operación, se han creado mediante la manipulación experta de la opinión pública. Debo insistir una vez más en que no estoy hablando del valor artificial que pueden alcanzar las acciones de una empresa mediante la propaganda deshonesta o la manipulación de su cotización, sino del valor económico real que se obtiene cuando una empresa industrial consigue la aceptación genuina del público y además que éste se convierta en un socio real. El crecimiento de las grandes empresas es tan vertiginoso que en algunas ramas de la industria
El accionariado es más internacional que nacional. Si queremos financiar la industria y el comercio modernos, será necesario llegar a grupos de gente cada vez más grandes. Los estadounidenses han adquirido títulos industriales extranjeros valorados en miles de millones de dólares desde que terminó la guerra, y se estima que los europeos poseen participaciones industriales en nuestras empresas cifradas entre los 1.000 y los 2.000 millones de dólares. En ambos casos, se tiene que conseguir la aceptación pública para la emisión de acciones y para la empresa que la impulsa. Esto nos hace preguntarnos si de verdad existen empresas que consideremos nacionales, ¿no? Si que por ejemplo tengamos empresas en nuestro país que sean multinacionales y que digamos, no, son nuestras empresas, si realmente lo son, porque seguramente no lo sean, porque su accionariado será mayoritariamente de fuera, ¿no? Y eso sí que debemos tenerlo en cuenta a la hora de hablar de si una empresa es española o no, o es italiana o no. Debemos saber muy bien quién es su accionariado y de dónde es, porque nos dará pistas sobre si realmente pertenece a nuestro país, aunque ha pertenecido en el pasado, ¿no? Que seguramente no, y eso pasa con muchas empresas, en este caso españolas, como Endesa, hay muchas empresas de televisión que se dedican a la televisión como Mediaset, Mediapro, que ya no son ni españolas ni nada, ¿no? Entonces debemos también tener en cuenta eso, ¿no? Es interesante saberlo. Los préstamos públicos, sean estatales o municipales, a países extranjeros dependen de la buena voluntad que esos países han sido capaces de despertar dentro de nuestras fronteras. Una emisión de deuda de un país de Europa Oriental no está resultando todo lo bien que se esperaba, sobre todo porque el comportamiento de los miembros de la familia en el poder no es del agrado del ciudadano estadounidense. Pero otros países no encuentran dificultades en colocar sus emisiones porque el público ya está convencido de la prosperidad de esas naciones y de la estabilidad de sus gobiernos. Las nuevas técnicas del asesor en relaciones públicas están resultando de la máxima utilidad para la empresa porque al complementar a la publicidad y los publicistas honrados, contribuyen a desterrar los anuncios exagerados y rimbombantes de la competencia desleal sin más arma que la verdad transmitida al público por canales distintos de la publicidad. Cuando dos competidores en un mismo terreno rivalizan con este tipo de publicidad, se está haciendo un flaco favor a la industria. Tanto es así que el público puede perder la confianza en ese sector industrial entero. La única manera de combatir métodos tan desleales es que los miembros leales de la industria se sirvan de la propaganda para sacar a la luz la verdad esencial de la situación. Consideremos, por ejemplo, el caso de los dentríficos. Mira, yo he puesto este ejemplo antes, a ver qué nos cuenta. He aquí un campo altamente competitivo en el que la aceptación pública de un producto en detrimento de otro puede descansar en valores indiscutiblemente inherentes. Y sin embargo, ¿qué ocurrió en este campo? Un gran fabricante afirmó que su pasta de dientes tenía unas propiedades que ninguna otra inventada hasta la fecha hubiese soñado. El fabricante rival se vio en el dilema de tener que exagerar las ya de por sí exageradas virtudes de su producto o permitir que las exageraciones de su rival le birlasen los mercados. Ante el dilema, optó por recurrir al arma de la propaganda, la cual, a través de varios canales de aproximación al público, las clínicas dentales, las escuelas, los clubes femeninos, las facultades de medicina, las revistas dentales e incluso la prensa diaria, pudo sacar a la luz eficazmente la verdad sobre las propiedades de la pasta de dientes. Ello tuvo como efecto, desde luego, que la pasta de dientes anunciada honestamente llegase de nuevo a su público real. Por eso, 9 de cada 10 dentistas recomiendan cualquier tipo de pasta de dientes. La propaganda constituye un arma poderosa para enfrentarse a la publicidad desleal. Nunca había sido tan caro lograr una publicidad efectiva. Años atrás, cuando el país era más pequeño y no existía una maquinaria publicitaria gigantesca, resultaba más sencillo conseguir que un producto gozara del reconocimiento de todo el país. Un ejército de representantes comerciales podían convencer a los minoristas con unos pocos cigarros puros y un repertorio de anécdotas divertidas para mostrar y recomendar sus artículos a escala nacional. Hoy en día, una pequeña empresa puede naufragar a menos que encuentre medios adecuados y relativamente asequibles de publicitar las virtudes especiales de su producto, mientras que las empresas más grandes han tratado de allanar el camino mediante la publicidad cooperativa, que permite que unas asociaciones de empresas compitan con otras. La publicidad masiva ha generado nuevas formas de competencia, tan vieja como la vida económica en sí. Es desde luego la competencia entre productos rivales de una misma línea.
En los últimos años se ha hablado mucho acerca de la nueva competencia, lo hemos discutido en el capítulo anterior, entre un grupo de productos y otro. Piedra y madera compiten en el mercado de la construcción, el linóleo contra la moqueta, las naranjas contra las manzanas, el estaño contra el asbesto en la construcción de tejados. El señor O.H. Cheney, vicepresidente de la compañía American Exchange and Irvine Trust, con sede en Nueva York, describió con humor este tipo de competencia en un discurso ante el Foro de Directores de Empresas de Chicago. ¿Representa usted el sector de la sombrerería de damas?, preguntó el señor Cheney. El hombre que se sienta a su lado quizá trabaja para la industria peletera y si promociona la moda de los grandes cuellos de piel para los abrigos de señora, quizá termina arruinando el negocio sombrerero, ya que obligará a las mujeres a tocarse con sombreritos baratos. Puede que le interesen las posaderas del bello sexo, es decir, quizá represente usted la industria de la lencería, pues encontrará dos aguerridos rivales dispuestos a batirse a muerte, es decir, a gastarse millones en la batalla por la gloria de esas posaderas. La industria peletera, que se ha visto perjudicada por la moda de los zapatos sin tacón, y la industria textil, que añora viejos tiempos gloriosos cuando una falda era una falda. Si usted representa el negocio de la calefacción y la fontanería, no puede ser más que el enemigo jurado de la industria textil, porque unos hogares menos fríos entrañan ropa más ligera. Si representa a los impresores, ¿cómo puede darle un apretón de manos a ese señor que trabaja para los equipos de radio? Estas no son más que formas obvias de lo que he llamado la nueva competencia. La vieja se dirimía entre miembros de una misma organización comercial. Un estadio de la nueva competencia es el que se da entre las propias asociaciones comerciales. Entre ustedes, caballeros, que representan a estas industrias. Una nueva forma de competencia se da entre productos en liza que se utilizan alternativamente para el mismo fin. Una nueva forma de competencia entre industrias se da entre aquellas sin relación aparente que tienen una influencia mutua o entre aquellas que compiten por los dólares del consumidor, y eso significa prácticamente todas. La competencia entre artículos es desde luego la más espectacular de todas, es la que parece haber seducido por encima del resto la imaginación del país sobre las empresas. Cada vez más hombres de negocios están empezando a percatarse de lo que la competencia entre artículos significa para ellos. Cada vez más acuden a sus asociaciones comerciales en busca de ayuda, pues la competencia entre artículos no se puede librar en solitario. Considérese, por ejemplo, la gran batalla por la mesa del comedor. 3 veces al día cada mesa de comedor del país se convierte en el escenario de una batalla sin cuartel que forma parte de esta guerra de la nueva competencia. ¿Comemos ciruelas para desayunar? ¡No!, exclaman los aguerridos productores de naranjas y las filas repletas de la industria conservera de piña en almíbar. ¿Debemos comer col fermentada? ¿Y por qué no aceitunas verdes?, es la respuesta de los españoles. «Como macarrones en vez de patatas», dice un anunciante, ¿pero acaso los productores de patatas no recogerán el guante? Los doctores y los dietistas nos dicen que un hombre trabajador cualquiera necesita entre 2.000 y 3.000 calorías de comida al día. Me figuro que un banquero necesita unas cuantas menos, pero ¿qué se supone que tengo que hacer? Los productores de fruta, los agricultores del trigo, las empresas cárnicas, los productores de leche, los pescadores, todos quieren que coma más y más de sus productos y destinan millones de dólares cada año a convencerme. ¿Voy a comer hasta caer rendido? ¿O voy a dejarme convencer por el doctor y permitir que el granjero, la cárnica y el carnicero se arruinen? ¿Voy a equilibrar mi dieta en función de las cuotas de publicidad que se reserva cada productor? ¿O voy a equilibrar mi dieta científicamente y permitir que quienes producen por encima de la demanda terminen en la bancarrota? La nueva competencia es quizá más afilada en la industria alimentaria porque existen limitaciones bien reales a lo que podemos consumir. Aunque aumenten nuestros ingresos y nuestro nivel de vida, no podremos comer más de lo que podemos comer. Creo que la competencia que nos deparará el futuro no solo se limitará a la competencia publicitaria entre productos particulares o entre grandes asociaciones, sino que además se dirimirá en el terreno de la propaganda. El empresario y el publicista saben bien que cuando se trata de llegar al público, no pueden renunciar por completo a los métodos extravagantes de un P.T. Barnum. Un ejemplo magnífico de la utilización de este tipo de reclamo fue la campaña radiofónica a escala nacional diseñada por George Harrison Phelps, quien anunció el lanzamiento del coche Victory 6 de Dodge. Se estima que varios millones de personas escucharon aquel programa a través de alguna de las 47 emisoras que lo retransmitieron.
Los gastos superaron los $60.000. Los preparativos incluyeron una conexión telefónica adicional de más de 20.000 millas de cable y transmisiones desde Los Ángeles, Chicago, Detroit, Nueva Orleans y Nueva York. Al Johnson hizo su parte desde Nueva Orleans, Will Rogers la suya desde Beverly Hills, Fred y Dorothy Stone hicieron lo propio en Chicago y Paul Weithman en Nueva York. En total, los honorarios de los artistas ascendieron a $25.000. Se incluyó además un discurso de 4 minutos a cargo del presidente de Hermanos Dodge en el que anunciaba el lanzamiento del coche, lo que le permitió acceder durante 4 minutos a una audiencia calculada de unos 30 millones de estadounidenses. Sin duda, nunca hasta la fecha tantas personas habían prestado su atención a un producto comercial al mismo tiempo. Era un mensaje espolvoreado con azúcar. Recordemos que en esos años $20.000 era una barbaridad de dinero. Y vemos la importancia de tener muchísimos públicos, sobre todo ahora con los streamers y con la publicidad, vemos lo importante que es tener, aunque sean 1.000 personas viéndote. Porque son 1.000 personas que van a ver el anuncio de una marca en concreto y que seguro la van a ver. Por eso es mucho más importante el engagement que el número de suscriptores. Sobre todo en YouTube, no tanto en Twitch. Pero en YouTube es mucho más importante el engagement que los suscriptores. Porque tú puedes tener 20 millones de suscriptores y que tus vídeos solo sean vistos por 100.000. Entonces no es real esa cifra realmente, ¿no? Por lo tanto, los suscriptores de YouTube no son tan importantes como el engagement que tú tienes. Como quién te ve cada día, que es lo importante para las marcas. Más que el número de suscriptores que tengas, que puede ser relevante siempre y cuando ese número de suscriptores se acerque muchísimo a la cifra real de visualizaciones que tú tengas. No es lo mismo tener 100.000 suscriptores y que te vean y que tus vídeos sean vistos por 100.000 personas, que se supone que es un 1 a 1 casi, ¿no? Que tener 7 millones de suscriptores y que tus vídeos sean vistos por 100.000. La persona que solo tiene 100.000 suscriptores tendrá más engagement y seguramente irán muchas más marcas a hablar con ellas que las personas que tienen 7 millones de suscriptores y solo lo ven 100.000. Porque al fin y al cabo es el mismo porcentaje de personas, no sé si me explico. Por eso los suscriptores ni fu ni fa. En YouTube, ojo. Los técnicos de ventas actuales objetarán: lo que afirma usted acerca de este método para llamar la atención es verdad, pero supone un incremento en los costes necesarios para hacer llegar el mensaje del fabricante. La tendencia actual tiene que ser a reducir los costes, por ejemplo, eliminando las primas y concentrarse en aprovechar al máximo el dinero destinado a la publicidad. Si contratas a una soprano como Amelita Garigurchi para que cante las bondades de tu bacon, los costes del producto se verán incrementados en la suma de sus enormes honorarios. Su voz no añade nada al producto, pero sí a su coste. No cabe duda. Pero cualquier reclamo comercial exige que se gaste el dinero suficiente para conseguir que el reclamo tenga atractivo. El anunciante en prensa incrementa los costes de su mensaje con el empleo de fotografías o logrando el respaldo de personajes ilustres. Existe otra dificultad surgida en el proceso por el cual las empresas grandes lo son cada vez más, que reclaman nuevas maneras de entrar en contacto con el público. La producción en serie permite obtener un producto estandarizado cuyo coste tiende a disminuir en función del número de unidades vendidas. Si abaratar los precios constituye el único argumento para competir con los productos rivales, cuya producción es semejante, el resultado será una guerra despiadada que solo puede terminar con la desaparición del margen de beneficio y de todo incentivo de la industria. La única escapatoria a este dilema consiste en que el fabricante consiga desarrollar para su producto un atractivo comercial distinto del precio, a conferir al producto a ojos del público algún otro atractivo, una idea que lo modifique ligeramente, algún matiz de originalidad que lo distinga de los productos en la misma línea. Así, un fabricante de máquinas de escribir pinta sus productos con alegres colores. Esta forma especial de reclamo puede popularizarse mediante la manipulación de aquellos principios con los que está familiarizado el propagandista: el gregarismo, la obediencia a la autoridad, la emulación y otros semejantes. No es difícil conseguir que un elemento menor cobre importancia económica situándolo en la conciencia pública como una cuestión de estilo. Por ejemplo, Apple, que lo ha dicho antes Peca Poco, hace esto.
Las grandes empresas siempre dejan algún resquicio a los pequeños negocios. Al lado de unos grandes almacenes puede encontrar su lugar una pequeña tienda especializada a la que le vaya muy bien. Fue un propagandista quien se ocupó del problema de volver a poner de moda los grandes sombreros. La industria de la sombrerería para damas corría peligro hace un par de años por el predominio de los sombreros sencillos de fieltro, que estaban arrinconando cualquier otro tipo de sombrero u ornamento. Se descubrió que los sombreros se podían clasificar más o menos en 6 tipos. También se llegó a la conclusión de que eran 4 los grupos a los que se podía recurrir para cambiar las modas en el terreno de la sombrerería. Los famosos, los directores y articulistas de las revistas de moda, el artista que sienta cátedra en materia de estilo y las modelos hermosas. El problema consistía entonces en reunir a esos cuatro grupos, frente a una audiencia compuesta por compradoras de sombreros. Se formó un jurado de artistas destacados con el cometido de elegir a las 6 muchachas más bonitas de Nueva York. Cada una de las elegidas desfilaría con el sombrero más bonito de la clasificación de 6 tipos en el transcurso de una fiesta de la moda que se celebraría en un hotel de lujo. Se formó también un jurado de distinguidas mujeres que de buen grado contribuyeron al proyecto prestando la autoridad de sus nombres porque compartían el mismo interés por el desarrollo de la industria del país. Se formó otro jurado de estilo, integrado por directores de revistas de moda y otras destacadas autoridades del mundo de las pasarelas que con placer brindaron su apoyo a la idea. Las muchachas, tocadas con sus bonitos sombreros y vestidos, desfilaron ante un público que reflejaba fielmente la diversidad del sector. Las noticias sobre el acontecimiento alteraron los hábitos de compra no solo de los presentes, sino también de las mujeres de todo el país. La noticia corrió de boca en boca hasta llegar a las consumidoras a través de los periódicos y los anuncios colgados en sus sombrererías favoritas. Los fabricantes de sombreros asaltaron por todos los flancos a la consumidora. Uno de ellos afirmó que si antes del espectáculo no había vendido ni una sola Pamela, después del desfile empezó a venderlas por millares. A menudo el asesor en relaciones públicas es reclamado para tomar las riendas en una situación de emergencia. Un rumor falso, por ejemplo, puede ocasionar una pérdida de prestigio y de dinero enorme si no se ataja pronta y efectivamente. Un incidente como el que se describe en el American de Nueva York de 21 de mayo de 1926 nos muestra en qué puede derivar la falta de un buen manejo técnico de las relaciones públicas. Pérdidas por valor de $1 millón a causa de un rumor falso sobre la cotización de Hudson. Vamos a ver de qué trata este mal ejemplo, ¿no? O mala utilización de las relaciones públicas. Las acciones de la compañía Motor Hudson sufrieron graves fluctuaciones sobre las 12 del mediodía de ayer y se acumularon unas pérdidas estimadas entre los $500.000 y el $1 millón como consecuencia de la amplia difusión de una noticia falsa acerca de los dividendos generados por los títulos de la empresa. Los directores se encontraron en Detroit a las 12:30 hora de Nueva York para fijar un dividendo. De forma casi inmediata se puso en circulación la noticia falsa de que solo se había declarado un dividendo ordinario. A las 12:46, el ticker de Dow Jones & Company anunció el informe de la sociedad bursátil y su difusión resultó en una nueva caída de su cotización. Poco después de la 1 de la tarde, el servicio encargado del ticker recibió una nota de prensa oficial según la cual el dividendo había aumentado y se había logrado la autorización para ejecutar una distribución de acciones por un 20%. Enseguida enviaron las noticias correctas a las cintas y la cotización de Hudson subió más de 6 puntos inmediatamente. Reproducimos a continuación un recorte de prensa de The Journal of Commerce del 4 de abril de 1925 porque refiere un ejemplo interesante de cómo atajar un rumor falso. Nuestra ciudad recibe al director de la compañía Beck-Nat. Bartlett Arkell recibió un merecido homenaje de las comunidades del Valle de Mohawk, en exclusiva para The Journal of Commerce. Canterbury, Nueva York, 3 de abril. Hoy se celebró el día de la Beck-Nat en nuestra ciudad. Los hombres de negocios y prácticamente toda la comunidad de esta región se congregaron para rendir homenaje a Bartlett Arkell, residente en Nueva York y presidente de la compañía distribuidora Beck-Nat de nuestra ciudad, por su firme negativa a contemplar siquiera como posibilidad la venta de su compañía a otros intereses financieros y mudarse a otro lugar.
Cuando el señor Alker desmintió públicamente los rumores de que se disponía a vender su compañía a Cereales Postum por 17 millones de dólares, venta que habría significado el traslado de la industria desde la ciudad que la vio nacer, lo hizo en términos visiblemente leales a su hogar de juventud, que ha convertido en una próspera comunidad industrial tras 30 años al mando de su empresa, la Becknat Company. Controla con mano de hierro el negocio y sin que le temblase el pulso afirmó que no la vendería mientras viviera a nadie y a ningún precio, ya que de lo contrario fallaría a sus amigos y a sus trabajadores. Y el Valle de Mohawk decidió en pleno libremente que un hombre de su talla merecía un reconocimiento público. De ahí las celebraciones de hoy. Más de 3.000 personas participaron en los festejos, encabezadas por un comité integrado por el consejero delegado Rouser, Spraker, Bush, Diefendorf y Cook. Las asociaciones de las cámaras de comercio de Kanahori y el Valle de Mohawk participaron también en el homenaje. Desde luego nadie siguió pensando que hubiera algo de verdad en el rumor de que la Becknat estaba en venta. Un desmentido no habría traído aparejada tanta capacidad de convicción. Se me ha pegado esto, vale. La diversión es también un negocio, de hecho, uno de los más importantes de América. Fue el negocio del espectáculo, primero el circo y la feria de charlatanes, luego el teatro, el que enseñó los rudimentos de la publicidad a la industria y el comercio. Este último adoptó el chalaneo de la feria de charlatanes, pero al verse sometido a los rigores de la experiencia práctica, refinó los toscos métodos publicitarios del espectáculo y los adaptó a los fines precisos que pretendía conseguir. El teatro aprendió a su vez del mundo de la empresa y refinó su publicidad hasta arrumbar los viejos métodos vocingleros. El actual director de publicidad de una asociación de teatros o de un trust de productoras cinematográficas es un hombre de negocios responsable de la seguridad de decenas o centenares de millones de dólares en capital invertido. No puede permitirse ser un artista del chalaneo o un mercenario aventurero de la publicidad. Debe calar bien a su público y saber modificar sus acciones mediante los métodos que el mundo del espectáculo aprendió de su viejo pupilo, la gran empresa. A medida que el conocimiento público aumenta y mejora el gusto de la gente, la empresa debe estar preparada para salir al encuentro del público. La empresa actual tiene que tomarle el pulso al público cuantas veces sea necesario. Debe comprender los cambios de la mente pública y debe estar preparada para dar de sí misma una imagen justa y elocuente que pueda llegar a una opinión pública cambiante. Y aquí acaba el capítulo 5. Madre mía, ha sido largo, pero yo creo que ha sido muy interesante. El próximo día seguiremos con el capítulo número 6, que se titula Propaganda y liderazgo político, que también tiene pinta de ser largo. Entonces iremos capítulo a capítulo, partido a partido. Hemos visto, creo que ha sido muy interesante. Espero que os haya gustado y el próximo día seguimos. Os doy un abrazo a los de YouTube. Un beso y chau chau. Cortamos grabación.